Geografía. La dinámica de la población en México. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, donde seguimos aprendiendo a la distancia. El día de hoy nos aventuraremos en este camino del saber en compañía de la maestra Esther Méndez Maceda. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que todas y todos en sus casas se encuentren con bien. Recordemos seguir aplicando las indicaciones de salud para evitar la propagación del COVID-19, tales como el uso de cubrebocas, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial y no olviden que si salen de su casa, mantengan su sana distancia. ¡Comencemos! El propósito de esta sesión es distinguir las características demográficas de la población mexicana, las cuales se refieren a su distribución, crecimiento y composición. Asimismo, reconoceremos algunos de los desafíos que enfrenta la población mexicana actual. Eso suena muy interesante, maestra. ¿Les parece si mencionamos lo que vamos a necesitar? ¡Claro que sí, Nadia! Lo que vamos a necesitar en esta sesión de Aprende en Casa Geografía es lo siguiente. 1. Cuaderno de notas. 2. Libro de texto. 3. Bolígrafo. Recuerden tomar nota de lo más importante. Nadia, ¿tú sabes en dónde se localiza la población mexicana y por qué? Maestra, pues en las sesiones anteriores vimos que la población tiende a concentrarse en los espacios urbanos, pero no recuerdo bien por qué y además qué ocurre en México. ¿Nos podría ayudar a complementar la información? Por supuesto. Comenzaremos hablando sobre la población que hay en México. Para el año 2020, la población total de la República Mexicana se contabilizó en 127.575.529 habitantes. Debido a la cantidad de población que se encuentra en nuestro territorio, México ocupa la posición número 10 a nivel mundial entre los países más poblados. Y en Latinoamérica se posiciona en el segundo lugar solo después de Brasil. Es importante mencionar que el Estado de México es el estado con la mayor cantidad de población, pues cuenta con 16.187.608 habitantes, y el Estado de Colima es el que tiene el menor número de población, ya que cuenta con 711.235 habitantes. ¡Qué interesante, maestra! Recuerdo que mi abuelo me contaba que antes la población era menos, incluso que había grandes áreas de sembradío. ¿Qué nos puede comentar al respecto, profesora? Eso es correcto. Te cuento que a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI, el crecimiento de la población en México cambió mucho. En el año de 1970, México tenía una población de 51 millones de habitantes y siguió incrementando de manera muy rápida en años posteriores, por lo que desde los años 70 a la actualidad han transcurrido 50 años y se ha aumentado al doble el número de personas que se tenía en esos años. Ahora, la densidad de población que posee nuestro territorio mexicano es de 65 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo las zonas urbanas las que concentran el 80% de sus habitantes, mientras que el otro 20% vive en los espacios rurales. Es increíble cómo es que se ha incrementado la población. Pero dígame, maestra, ¿es cierto que en México hay más mujeres que hombres? Así es. De la población total que alberga México,
El 51.1% de las personas son mujeres, mientras que el 48.9% son varones. Es importante saber que el 26.6% de los habitantes lo conforman los niños. El 66.4% lo ocupan personas que oscilan entre los 15 y 65 años de edad. Y nuestros adultos mayores de 65 años representan el 7% de la población total. ¿Qué te parece, Nadia? Me he quedado sorprendida. Nunca hubiera imaginado que nuestro territorio es uno de los más habitados. Ahora los invitamos a ver y escuchar el siguiente video, en donde conoceremos cómo es que se distribuye la población en México. ¡Corre video! Hoy tenía una entrevista con un experto en estudios de la ciudad, pero el tráfico me impidió llegar a la cita. Cada vez invertimos más tiempo para ir a nuestros destinos y los efectos en la calidad del aire. Hola, Edmundo. Tienes razón. La concentración de habitantes en un territorio genera estos problemas. Te invito a ver la siguiente cápsula sobre el crecimiento, la estructura y la distribución poblacional de nuestro país. A partir de 1975, en México comenzó a disminuir la tasa de crecimiento de la población. En 2015, esta fue de 1.4%. En ese entonces, hubo 119.530.753 habitantes en total. La población menor a 15 años empezó a bajar desde el año 2000. En 2015, representó 27% y para 2050 conformará el 21%. El grupo de 15 a 59 años en 2015 constituyó el 63% y se prevé que para 2050 disminuirá a 43%. El número de personas de 60 años y más aumentará considerablemente en la primera mitad del siglo XXI. En 2015 conformó el 10%. Para 2050 será el 22% aproximadamente. Estos cambios en el crecimiento y la estructura de la población del país tienen varias implicaciones. Por ejemplo, el descenso de la población menor de 15 años abre la oportunidad para mejorar tanto la calidad como la cobertura de servicios que aseguren su bienestar, en especial la salud materna e infantil y la educación básica. Los requerimientos del considerable número de población adulta en edad de trabajar exige la adecuación de programas de empleo, vivienda y salud. Y el crecimiento significativo de ancianos supone ampliar la oferta de servicios orientados hacia ellos, así como incorporar estrategias y programas que satisfagan sus necesidades con oportunidad y equidad. El progresivo envejecimiento de la población es uno de los principales cambios en la estructura poblacional, pero la distribución de los habitantes en el espacio geográfico también lo es. En México, la distribución de la población es desigual. Más del 80% de las personas se concentra en las localidades urbanas y solo el 20% habita localidades rurales. Esto trae consigo diversas consecuencias. Por ejemplo, en los espacios urbanos, tanto las fuentes de empleo como la infraestructura de transporte, educación y salud son insuficientes. Los asentamientos humanos, en constante expansión, invaden reservas ecológicas y áreas agrícolas. Cada vez hay más contaminación que afecta la salud de los habitantes. Y se generan problemas de desigualdad. Los residentes con menores ingresos se ven obligados a desplazarse hacia la periferia urbana, donde no hay infraestructura de servicios básicos. Por otro lado, en los espacios rurales existen problemas de pobreza y marginación. Muchas localidades dispersas presentan deficiencia de carreteras, lo que hace complicado ofrecer servicios básicos. Y la población rural, que migra hacia las zonas urbanas, deja a sus localidades sin la suficiente mano de obra para realizar actividades productivas. México cuenta con una proporción significativa de jóvenes y adultos en edad de trabajar. Nos vemos, Edmundo. Adiós, Tlali. Es necesario aprovechar este potencial laboral para el desarrollo del país. Nos vemos en el camino. Como pudimos escuchar y observar en el video, la concentración de la población se da principalmente en zonas urbanas, siendo las zonas rurales
las que concentran menos población. Maestra, durante un paseo que hice por la Ciudad de México, me pude dar cuenta que hay varios habitantes que vienen de otros estados. ¿A qué se debe esto? Esto es correcto, Nadia. Esto se debe a que la población de las comunidades rurales muchas veces migra a las ciudades en busca de mejores oportunidades de empleo. Esto hace que la población tienda a disminuir en las zonas rurales e incremente en las zonas urbanas. En México, la población se distribuye de manera heterogénea. Esto quiere decir que en algunos espacios, como los urbanos, se concentra y en otros, como los rurales, se dispersa. Observen el mapa que aparece en pantalla. En el mapa se observa la densidad de población según los municipios de las entidades. Los colores crema y amarillo corresponden a bajas densidades de población, esto es, de menos de 99 habitantes por kilómetro cuadrado. El color amarillo representa entre 100 y 199 habitantes por kilómetro cuadrado. El anaranjado va de 200 a 499 y el rojo indica más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Noten que la población se concentra en los municipios y entidades del centro del país. Efectivamente, Nadia. Como la Ciudad y Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Asimismo, identifiquen que las densidades de población más altas en el oriente y norte de nuestro país corresponden con dos de los espacios urbanos más importantes, Guadalajara, en Jalisco, y Monterrey, en Nuevo León, respectivamente. Maestra, todo esto está muy bien, pero ¿a qué se debe la concentración de la población en estos espacios urbanos? Muy buena pregunta, Nadia. En el caso del centro del país, la alta densidad de población se debe a razones históricas y geográficas, ya que los primeros poblamientos de las culturas prehispánicas se asentaron ahí debido a la disponibilidad de agua y la fertilidad de los suelos volcánicos. A partir de entonces, el crecimiento demográfico y urbano ha conformado las ciudades de la región como los conocemos hoy en día. En el caso de Monterrey, esto se debe a razones históricas y económicas, ya que fue ahí en donde se estableció el Cabildo Colonial de Santa Lucía, que correspondía al nuevo Reino de León, de la Corona Española, y posteriormente se convirtió en una ciudad industrial estratégica al ubicarse cerca de la frontera entre México y Estados Unidos de América. Y en cuanto a Guadalajara, la ciudad más importante del oriente del país, la densidad de población también se debe a razones histórico-geográficas, ya que la villa de Guadalajara se fundó al margen del río de San Juan de Dios, debido a la disponibilidad de agua y se derivó de la expansión de las colonias de la Nueva España en este territorio. Ahora bien, los estados de la República Mexicana con menor densidad de población son Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, que se ubican en el norte del país, así como los estados de Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En el caso de los estados del norte del país, la baja densidad de población se debe a las condiciones de aridez y gran extensión del territorio, mientras que en la península de Yucatán, la baja o nula accesibilidad que propicia la selva, así como las condiciones climáticas, son los principales factores. Para conocer más al respecto de este tema y para poder observar los mapas de distribución de la población de México,
con mayor detalle, visiten el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que aparece en la pantalla. Recuerden que el INEGI es el encargado de realizar los censos y conteos de la población en nuestro país. Ahora ha llegado el momento de poner a prueba nuestros conocimientos. ¿Qué te parece, Nadia, si jugamos a las geopreguntas para ver si pusiste atención a la sesión? Me parece una magnífica idea, maestra. Estoy más que lista. Muy bien, entonces comencemos. Te haré una serie de preguntas en las que tendrás que seleccionar la respuesta correcta. Iniciemos. ¿Qué lugar ocupa México en Latinoamérica por la cantidad de habitantes? Inciso A, primer lugar. Inciso B, quinto lugar. O inciso C, segundo lugar. Si mi memoria no me falla, México se ubica en el segundo lugar después de Brasil. Muy bien, veo que pusiste atención. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio donde se concentra la mayor cantidad de población? Inciso A, medio rural. Inciso B, medio semiurbano. O inciso C, medio urbano. Voy a escoger el inciso B, medio semiurbano. ¿Es correcto, maestra? Tu respuesta es incorrecta, pero no te preocupes. Déjame ayudarte a recordar cuál es el medio donde hay mayor cantidad de población. El medio que cuenta con mayor cantidad de población es el medio urbano o la ciudad, pues concentra el 80% de la población total. Es cierto, ahora lo recuerdo, maestra. Estoy lista para la siguiente pregunta. Venga. La pregunta que sigue a continuación es: ¿qué tipo de población predomina en el territorio mexicano? Veamos. Inciso A, niñas y niños. Inciso B, adultos de más de 65 años. O inciso C, población de 15 a 65 años. ¿Cuál es tu respuesta? Esto lo recuerdo muy bien. La población que predomina son personas de 15 a 65 años, así como usted y yo, maestra. Has contestado de manera correcta. La población que predomina son jóvenes de 15 años hasta adultos de 65 años. ¡Excelente, Nadia! Lo has hecho muy bien. ¿Y ustedes en casa contestaron de manera correcta las geopreguntas? Esperamos que hayan logrado acertar todas. Ya casi estamos llegando al final de nuestra sesión, pero antes queremos plantearles a manera de reto que elaboren un pequeño censo con su familia. Pueden registrar sus datos en una tabla como la que se muestra a continuación. Registren cuántos son hombres y cuántas mujeres. También cuenten el rango de edades que hay en su familia. Una vez que terminen de realizar su registro, compartan los resultados con su familia y reflexionen en lo siguiente. ¿Qué hay más, mujeres u hombres? ¿A qué creen que se debe? ¿Cuál es la población predominante? ¿Por qué es así? En 5 años, ¿creen que su población familiar aumente de manera considerable? ¿Por qué? Como habrán notado, México es un país que ha tenido un incremento poblacional considerable en los últimos 50 años, incrementando más del doble su población en comparación con la que se registró en el año de 1970, siendo las zonas urbanas o las ciudades las que albergan la mayor densidad de población, pues se crea un fenómeno social, ya que en las zonas rurales la población migra a la ciudad. De esta manera, la población en el campo disminuye e incluso hay comunidades llamadas comunidades fantasmas. Se les ha llamado así porque su población ha desaparecido casi por completo a causa del movimiento migratorio. Por otra parte, la población en las ciudades incrementa debido a la llegada de personas migrantes del campo. Por ello,
es importante que el gobierno otorgue las mismas oportunidades, tanto en comunidades rurales como urbanas, para que de este modo disminuya la cantidad de migrantes de las comunidades rurales a las ciudades. ¿Les gustaría saber cuánta población hay en su comunidad, localidad o ciudad? Pues les invitamos a que visiten la página Cuéntame de México. En ella podrán encontrar información de su entidad y podrán realizar actividades interactivas relacionadas con el tema de la población. Aquí les compartimos el enlace. ¡Listo! ¡Terminamos! Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión. Esperamos que sigan con toda la actitud y el entusiasmo. Todavía hay mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al